Si les preguntara qué es el Evangelio, con seguridad tendríamos una buena cantidad de respuestas, pero también creo que muchos no sabrían explicar o expresar qué significa la palabra Evangelio, aunque la palabra Evangelio es una palabra tan común entre nosotros los cristianos. Saben, en contraste, los primeros seguidores de Jesús, los primeros cristianos en las primeras iglesias que existieron hace 2000 años, no tenían ningún problema en saber qué significaba el Evangelio y la importancia que tenía el Evangelio para la necesidad humana. Cada generación, y nosotros somos una de ellas, necesita repensar, recordar qué es el Evangelio, porque tristemente dos palabras se nos meten en esa comprensión que deberíamos tener de lo que es el Evangelio: la palabra confusión y la palabra distracción. En medio de tanto mercado religioso que hay en nuestro medio, hay mucha confusión sobre qué es el Evangelio. Y usted escucha cantidad de mensajes que dicen que está transmitiendo el mensaje del Evangelio de Jesús, pero cuando usted lee y contrasta con el Evangelio de la Escritura, esos evangelios no tienen nada que ver con Jesús. O por distracción, porque nos ponemos a hacer tantas cosas, nos dedicamos a hacer tantas otras cosas, que nos olvidamos de que fuimos llamados a compartir el Evangelio de Jesús. En la Biblia hay 4 evangelios, pero hay un solo evangelio. Esos 4 evangelios que tenemos en la Biblia son testimonios que nos presentan el único evangelio que hay, el Evangelio de Jesús. Para la mayoría de nosotros los llamados evangélicos, el Evangelio se reduce a una declaración de la muerte de Jesús y cómo eso nos salva a nosotros del pecado. Y que al hacer una oración, yo simplemente con eso lo acepto el Evangelio y aseguro un tiquete o aseguro un cupo en el reino de los cielos. La mayor parte del evangelismo de hoy en día está obsesionado con que las personas tomen una decisión. ¿Sabe qué obsesionaba a los primeros seguidores de Jesús? ¿Sabe cuál era la obsesión que tenían los apóstoles? No era que la gente tomara una decisión, sino que la gente se volviera discípulos de Jesús. Discípulos de Jesús. Hoy en día, mucho de lo que se llama evangelio no producen discípulos de Jesús, producen lo que llamaríamos consumidores de servicios religiosos. Muchos de ustedes, como en muchas iglesias, se presentan cada domingo a una reunión como esta, no porque hayan tomado la iniciativa o la decisión o se hayan atrevido a aceptar el llamado de Jesús para ser discípulos de Él, simplemente porque son consumidores de servicios religiosos, consumidores de bienes y servicios religiosos, porque eso es lo que hay que hacer, porque eso es lo que hace un cristiano. Pero ese evangelio no produce transformación. Y esta es una frase clave que usted es lo primero que debe complementar allí en su material. Un evangelio que no trae transformación no es el evangelio de Jesús. Es decir, si esas personas que consumen bienes y servicios religiosos cada domingo, cada vez que hay una actividad en la iglesia, se presentan a la iglesia, pero esa participación en estos servicios religiosos no traen transformación,
entonces no están recibiendo el verdadero evangelio, no están siguiendo el verdadero evangelio, no están creyendo en el verdadero evangelio de Jesús, porque el verdadero evangelio de Jesús siempre trae transformación, un cambio en mi vida. El evangelio de hoy en día no está llevando a las personas a ver la vida y vivir la vida como Jesús veía la vida y como Jesús vivía su vida. Y eso es fatal, porque cuando Jesús nos llama a seguirlo a Él, es para que veamos la vida como Jesús la veía. Es para que vivamos la vida como Jesús la vivía. Y por eso le pregunto, ¿usted está viendo la vida como Jesús la veía? ¿Usted está viviendo la vida como Jesús la vivía? ¿Está gastando el dinero como Jesús enseñó que hay que utilizar el dinero? ¿Se está divirtiendo como Dios espera que se divierta, porque Dios espera que nos divertamos? ¿Está resolviendo los problemas como Jesús espera que resolvamos los problemas? ¿Está tratando a sus amigos y enemigos como Jesús espera que los tratemos? ¿Está perdonando como Jesús espera que perdonemos? Entonces, el Evangelio de Jesús quiere más de nosotros que una decisión que borra nuestros pecados para podernos asegurar que cuando muramos vayamos a ir al cielo. El Evangelio de Jesús nos desafía a algo mucho más grande. Entonces ahí viene otra vez la gran pregunta de hoy: ¿qué es el Evangelio? Y para responder a esa pregunta, ¿qué es el Evangelio?, necesitamos volver a la Biblia para hacer esa pregunta nuevamente, como si fuera la primera vez, como si fuéramos nosotros de aquellas primeras personas que escucharon por primera vez el Evangelio de labios de Jesús, como si fuéramos nosotros parte de esos primeros seguidores de Jesús que escucharon el Evangelio en una pequeña casa, en una aldea remota, allá en el Medio Oriente, como si fuera la primera vez que escucháramos el Evangelio. Porque desafortunadamente la palabra evangelio ya no significa para nosotros lo que significó para los primeros apóstoles. Entonces, ¿dónde empezar? ¿En qué parte de la Biblia empezar para entender qué es el evangelio? Podríamos decir, pues obviamente hay que empezar en los evangelios, pero no es así. Yo les propongo que empecemos por Primera de Corintios capítulo 15. Primera a los Corintios capítulo 15. ¿Y por qué? Porque este texto de Primera de Corintios capítulo 15 fue escrito antes que se escribieran los evangelios. Es decir, antes que existiera el Nuevo Testamento, antes que existieran los evangelios, esto se escribió por parte del apóstol Pablo. Pero es más, antes de que aún el apóstol Pablo lo escribiera, él lo escribió porque lo había escuchado en forma verbal de otras personas. Entonces, este es un buen lugar para empezar a descubrir qué es el evangelio. Porque antes que existieran los evangelios, ya existía el evangelio. Y eso suena raro. ¿Cómo así? Pero es así. Antes de que se escribieran los 4 evangelios, ya existía el evangelio, porque Jesús vino a predicar ¿qué? El evangelio, y lo predicó antes que se escribieran los evangelios. Entonces vamos a repasar algo de lo que escuchamos la semana pasada, y si usted no lo escuchó, puede ir al canal de YouTube de la iglesia y escuchar el primer mensaje, simplemente para repasar en 1 Corintios 15, el 1 y 2, que es la introducción para que entendamos de qué se trata el evangelio. Ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos, si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo,
habrán creído en vano. Entonces aquí simplemente el apóstol Pablo anuncia lo que va a hacer. Quiero recordarles que el Evangelio. Por eso es muy buena parte para empezar, si queremos descubrir qué es el Evangelio, porque aquí alguien, en el siglo primero, alguien que estuvo cara a cara con Jesús, alguien que lo reconocemos como el apóstol Pablo, que escribió casi la mitad del Nuevo Testamento, dice, les voy a recordar el Evangelio de Jesús. Eso suena como si Pablo estuviese aquí, 2000 años después, y nos dijera, oiga, a ustedes, cristianos del siglo XXI, que se les ha olvidado qué es el Evangelio, se los voy a recordar. Y luego pasamos a los versículos 3 al 5. Entonces, aquí viene la descripción del Evangelio. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Y eso es todo. Eso es todo. Eso es todo el Evangelio. En unas pocas palabras. Y por eso he colocado allí como el resumen de lo que debemos entender con lo que Pablo ha escrito. Y compleméntenlo allí. El Evangelio es ¿qué? La historia de cómo Dios salva al mundo en Jesús de Nazaret. El Evangelio es una historia que se cuenta para que nosotros sepamos cómo Dios salva al mundo, a todos nosotros, ¿por medio de quién? De Jesús de Nazaret. Ese es el Evangelio, es una historia. Entonces, es una historia, no es una ideología. Es una historia, no es simplemente una doctrina. Es que tenemos la doctrina sana. Sí, hay mucha gente que tiene doctrina sana, pero no tiene el Evangelio de Jesús. El Evangelio no es una doctrina. El Evangelio no es un cuento de hadas. El Evangelio es una historia dentro de la historia humana. Ahora, fíjense por favor en la primera parte de lo que dice el versículo 3. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí. Esto es lo que los primeros cristianos hicieron, como Pablo. A Pablo alguien le transmitió el Evangelio. Él lo recibió y después ¿qué? Lo transmitió. Y es así de sencillo. Transmitir, recibir y transmitir. Transmitir, recibir y transmitir. Eso es lo que yo llamaría la dinámica del anuncio del Evangelio, que ese es el primer punto que tienen allí. La dinámica del anuncio del Evangelio. Nada complicado. No dice, reciba, vaya al seminario, hágase un teólogo bien profundo, sepa griego y hebreo, y ahí sí vaya y transmita. No. Transmitir, recibir y transmitir. A mí me transmite a alguien, yo recibo ese mensaje que me transmiten, y yo ¿qué? Lo transmito a otras personas. Esa ha sido, esa es, y esa será la forma en que el Evangelio se siga transmitiendo en el mundo. ¿Cómo llegó el Evangelio a su vida? Porque alguien se lo transmitió a usted. ¿Por qué esa persona se lo transmitió a usted? Porque esa persona lo había recibido de otra persona que lo había transmitido. ¿Qué hacemos con nuestros hijos? Les transmitimos el mensaje. Luego Pablo describe qué fue lo que le transmitieron y qué fue lo que recibió él y qué es lo que él está transmitiendo a ellos. Es decir, y este es el segundo punto, el contenido del Evangelio. Y aquí es el punto donde queremos llegar. El contenido del Evangelio, es decir, ¿qué es en sí el Evangelio? Y él lo dice muy claramente de nuevo,
que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y luego a los 12. ¿Y ven los verbos que se subraya allí? ¿Cristo qué? Murió, luego sepultado, resucitó y apareció. Pero lo primero que usted nota allí, cuando empieza, lo primero que nota allí es que, lo primero que nota que es que el Evangelio empieza con una persona. ¿Quién? Cristo. Que Cristo murió. El Evangelio empieza y en general el Evangelio gira todo en torno ¿a quién? A Jesucristo. El Evangelio no gira en torno a la sana doctrina. Es que la sana doctrina es lo más importante. No, lo más importante es Cristo. No, lo más importante es la denominación a la cual yo pertenezco, porque los bautistas somos los que nos vamos a salvar. No. El Evangelio gira en torno a Jesucristo, no al pastor. Es que mi pastor es tan buena gente. Es que mi pastor predica tan... Eso es lo que dice usted, ¿cierto? Es que mi pastor predica tan bueno que me duermo tranquilo cuando él predica. No, el Evangelio no gira en torno a personalidades, a líderes religiosos, a denominaciones o a doctrinas. El Evangelio gira en torno a Jesucristo. Él es con él empieza el Evangelio y con él todo gira en torno a Cristo. Jesucristo, que es para nosotros, según la Biblia, Dios mismo encarnado. Jesucristo es Dios encarnado. Generalmente los planes de salvación con los cuales se dice que se comparte el Evangelio se enfocan en la muerte y resurrección de Jesús. Pero el Evangelio tiene mucho más. ¿Ustedes han dado cuenta que cuando los llamados planes de salvación, venga, le voy a presentar el plan de salvación, generalmente se enfocan en que Cristo murió por nosotros y resucitó? Pero aquí cuando Pablo empieza con Cristo, nos está diciendo, ojo, no solamente Jesús nos salva con su muerte y su resurrección, nos debemos enfocar también en ¿qué? Su vida. La vida de Jesús es importante, porque Jesús no solamente murió para salvarnos, Jesús vivió para que nosotros viviéramos como Él vivió. Jesús murió para darnos ejemplo de vida, y no solamente morir y ya. Él murió para darnos vida y para enseñarnos a vivir esa vida que nos dio. Por eso no solamente nos enfocamos en la muerte de Cristo y su resurrección, nos enfocamos en la vida de Cristo y la estudiamos. La vida de Jesús nos desafía a nosotros, porque la vida de Jesús no es como la vida nuestra, que por naturaleza nuestra vida es egoísta, es vengativa, es altiva, orgullosa, es implacable, es ambiciosa. La vida de Jesús es tan diferente que su vida fue un desafío y es un desafío a lo que por naturaleza es la vida de todos nosotros los seres humanos. Y lo que yo quiero hacer durante estos domingos previos a Semana Santa es mirar algunos aspectos de la vida de Jesús que son contrarios a la naturaleza de nosotros los seres humanos. Y ahí es donde les voy a hablar, por ejemplo, de qué es lo más extraño que hizo Jesús. Para usted, ¿qué es lo más raro que hizo Jesús? Porque hizo cosas muy extrañas y dijo cosas muy extrañas, y vamos a tratar de saber por qué. Cristo, seguimos allí, adelante. Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras.
¿sí? El Evangelio pasa por la cruz. Sin cruz no hay Evangelio. Sin cruz no hay Evangelio. Y aquí tenemos que saber por qué Cristo murió. Jesús murió, y les llamo a que escriban allí en esa parte. Jesús murió con nosotros en primer lugar. Jesús murió con nosotros. Identificación. Es decir, Jesús, por eso decimos que Jesús es Dios encarnado, es decir, hecho un ser humano completamente como nosotros. En todo como nosotros. Tan en todo como nosotros que murió como nosotros. ¿Sabe qué le pasaba a Jesús si dejaba de respirar? Se moría. Adivine como quién. Como nosotros. Se identificó con nosotros. Entró completamente en la condición humana. Y eso es una verdad a la cual debemos aferrarnos con esperanza. Porque generalmente nosotros hoy en día nos quejamos, a mí nadie me entiende, nadie sabe por la que yo estoy pasando, nadie sabe. Entonces, ¿no conoce a Jesús? Le voy a presentar a Jesús. Porque Jesús pasó plena y completamente por todas las experiencias de nosotros los seres humanos. Se sintió solo, decepcionado, traicionado, engañado, tuvo hambre, tuvo sueño, tuvo sed. Todo lo de un ser humano. Lloró, se angustió, todo lo de nosotros. Pero también Jesús no solamente murió con nosotros, es decir, por identificarse con nosotros, sino también que murió por nosotros. Eso es representación y sustitución. Él murió nuestra muerte. Él murió como todo ser humano, pero murió también por cada ser humano. Él se puso en nuestro lugar y cargó el castigo, la pena, la paga del pecado por nosotros, para poder salvarnos. O sea, no solamente muere con nosotros, pero en realidad no muere simplemente como nosotros, muere mucho más. Muere en nuestro lugar, muere por nosotros. Alguien tomó nuestro lugar, alguien tomó mi lugar en la cruz, Jesús. Y en tercer lugar, Jesús muere para nosotros, para nosotros. Eso es el otro punto de la incorporación a la vida de Dios. Su muerte hizo algo para nuestro bien. Su muerte nos beneficia. Su muerte logró el perdón de nuestros pecados, la reconciliación con Dios y salvarnos. ¿Salvarnos de qué? ¿Salvarnos de qué? Realmente pensamos, el pecado. Pero si usted lee el Nuevo Testamento y los escritos de los apóstoles, usted se da cuenta que Jesús nos salvó mucho más que del pecado. Jesús nos salvó, por ejemplo, de vivir una vida sin sentido, porque la vida nuestra con Jesús es una vida que tiene sentido, propósito, que vale la pena vivirla. ¿Sabe? Nos salvó también del orgullo y del egoísmo, de la autosuficiencia nuestra de pensar que no necesitamos de nada, de nadie. Yo estoy solo y puedo solo. No necesito ni de Dios. ¿Cuál Dios? Nos salvó de nuestra prepotencia, de nuestra soberbia. Nos salvó de la soledad. ¿Cuánta gente hoy en día se siente solo? Aunque tenga ¿qué? Un celular y todas las redes sociales. Se sienten solos. Jesús nos salva de la soledad porque Él dijo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Nunca nos desampara. Jesús nos salvó de la desesperación
de la angustia del mañana. ¿Y qué pasará mañana? Jesús vino y dijo, no se preocupen por el mañana, porque mi Padre sabe tener cuidado de ustedes. ¿Le preocupa el mañana? No, es que este Petro va a acabar con este país, no, este presidente, no, esto, Dios mío, ay, qué angustia. ¿En quién está confiando? ¿En Petro o en Jesús? Jesús me salva de confiar y poner mi esperanza en cualquier líder político, porque mi vida está segura, es en las manos ¿de quién? De Petro, ¿sí? No, de Jesús. De Jesús. Jesús, y sobre todo esto, mis hermanos y amigos, ¿sabe de qué es lo que más nos salva a Jesús? Nos salva de nosotros mismos. Nos salva a cada uno de nosotros mismos. La gran mayoría de los sufrimientos que pasamos nosotros en nuestra vida son producto de mis propias decisiones, de mi orgullo, mi egoísmo, decisiones que me llevan a actuar por orgullo, por egoísmo, por ambición, por envidia. Dios me salva de mí mismo. Y por eso el apóstol Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Es decir, hay un nuevo yo dentro de mí. Y ese nuevo yo es Cristo viviendo en mí. ¿No les parece maravilloso el Evangelio? ¿No les parece que es un desafío que vale la pena aceptar, vivir para Jesús, seguir a Jesús? No es un camino fácil, pero vale la pena. Vale mucho la pena. Luego dice que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Y esa parte la voy a dejar para Semana Santa, o sea que tranquilos, apenas la estoy exponiendo. Esto apenas es el calentamiento. Estamos calentando. Pero notaron las 2 veces, creo que fueron 2 o 3 veces, que Pablo repitió esta frase, según las Escrituras. Porque como dijimos, el Evangelio es una historia, la historia de cómo Dios nos salva en Jesús, pero es que la historia de Jesús está ligada a la historia del pueblo de Israel. Porque Jesús es el cumplimiento de todas las promesas que Dios le hizo a Abraham, a Jacob, a Isaac, a Moisés, a todos ellos, a David. Jesús no apareció así. No, Él hace parte de una historia, de la historia de Israel, pero la historia de Israel hace parte de la historia de la salvación. Entonces, para Pablo el Evangelio es contar, anunciar, enseñar y predicar la historia de Jesucristo como la noticia salvadora de Dios, todo según las Escrituras. El Evangelio está arraigado en las Escrituras de Israel. Entonces, mi invitación es una invitación doble. Si usted todavía no ha recibido el Evangelio, reciba el Evangelio. Crea, confíe en Jesús y siga a Jesús. Crea en Jesús, confíe solo en Jesús y siga a Jesús. Y en esta iglesia le vamos a ayudar a saber cómo se hace eso. Para eso existimos como iglesia. Porque la iglesia existe para ayudar a los discípulos, a las personas que deciden seguir a Jesús, saber qué significa eso. Crea en Jesús, confíe en Jesús y siga en Jesús. Y si usted ya recibió a Jesús y ya decidió ser un discípulo de Jesús, entonces ahora es tiempo de transmitir el Evangelio de Jesús. Qué bueno que ya lo recibió. Qué bueno que ya lo cree, qué bueno que ya confía en Jesús, qué bueno que sigue a Jesús. Pero la responsabilidad ahora es que transmitirlo. Y yo tengo un desafío muy sencillo. Quiero que vean primero este video, por favor.
Mi desafío es este, que lo compartía con el grupo de conexión el miércoles. Tome este video y compártalo con 3 personas. No lo coloque simplemente en su historia de Facebook o alguna cosa, no. Piense en 3 personas, amigos, familiares, compañeros. Y antes de enviárselo, ore por esas personas. Tome unos días orando por esas personas. Entonces, sugerencias. 3 personas. Ore primero por 3 días por esas personas. Al 4.º día, envíeles ese video con una notica. ¿Estaba qué? Orando por usted. Para que pueda conocer del amor de Jesús y cómo Él puede darle una vida diferente. Punto. Bueno, y siga orando por esa persona. Y siga orando. Luego le voy a dar otro video para que le envíe a esa otra persona. Y siga orando por esas 3 personas. Y luego la invita a nuestra celebración que vamos a tener en Semana Santa, muy enfocado en todo esto, o alguna de las actividades de la iglesia. Porque tenemos que no solamente recibir el evangelio que nos transmiten, sino transmitir el evangelio que hemos recibido. Señor, muchas gracias te damos por el evangelio de Jesucristo. Este evangelio que hemos recibido y ha cambiado el rumbo de nuestra vida. Este evangelio que lo recibimos porque otras personas lo transmitieron a nosotros. Tal vez un papá, una mamá, un abuelo, una abuela, un tío, un amigo, un conocido, un desconocido. Pero todas esas personas, Señor, transmitieron lo que recibieron. Ahora nos toca a nosotros, Señor, transmitir lo que hemos recibido. El mensaje del Evangelio de Jesús, que salva al mundo, que cambia todo, que puede cambiar la vida de cualquier persona, por muy hundida que esté, por muy arruinada que esté su vida, tú tienes el poder para salvar. Y confiamos, Señor, que esta iglesia y cada uno de nosotros tomará la responsabilidad de transmitir el Evangelio que hemos creído, que hemos recibido. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.